Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Solicitamos al comisionado Óscar Guerra que por favor presente el proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 101/18 interpuesto en contra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México SADCB, que somete a consideración de los integrantes del pleno. Bueno, en la solicitud del particular requirió al Grupo Aeroportuario, saber si ya se subsanaron todas las observaciones de todas las auditorías que la Auditoría Superior de la Federación ha realizado al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. 2, en caso de que no se hayan subsanado todas las observaciones de la auditoría al Grupo Aeroportuario, saber cuáles son las observaciones que no se han subsanado, y 3, toda documental al respecto. La respuesta que fue por parte del Grupo Aeroportuario a través de la Dirección Corporativa Jurídica, informó que los procesos de revisión y fiscalización de la cuenta pública practicados por la Auditoría Superior de la Federación a esa entidad y de los cuales se han derivado observaciones y recomendaciones, las mismas aún no han sido solventadas en su totalidad. 2, indicó los pasos a seguir dentro de la página de la Auditoría Superior de la Federación para localizar todas las observaciones realizadas por esa entidad y el estado que guarda cada una de ellas. 3, refirió que la información es reservada en virtud de que la Auditoría Superior de la Federación le ha comunicado la emisión de diversas observaciones, recomendaciones y acciones que actualmente se encuentran en proceso de ser cumplidas, por lo que se ubican en los supuestos previstos en el artículo 110, fracción sexta, obstruir las actividades de auditoría relativas al cumplimiento de leyes, y la 8ª, que se refiere a los procesos deliberativos en curso, y la 9ª, que se refiere a que obstruye los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa. En términos de esta respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante este instituto, donde consistió primero tácitamente la atención brindada a los puntos 1 y 2, ¿sí?, que se referían a cuáles son las observaciones que se han subsanado y cuáles, digamos, no. Y por lo que hace el numeral 3, se inconformó con la clasificación de toda la información, puesto a su consideración si puede otorgarse documentales de las auditorías. En alegatos, el sujeto obligado modificó su respuesta, por la que había clasificado en su integridad los documentos relacionados con las auditorías practicadas en el ejercicio fiscal 2016, que corresponden a la cuenta pública del año 2015, y emitió una nueva en la que de manera fundada y motivada otorgó el acceso a todas las documentales relacionadas con todas las observaciones de todas las auditorías que la Auditoría Superior de la Federación ha realizado al Grupo Aeroportuario. Al amparo de lo expuesto en el artículo 128 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a la cual de manera excepcional los sujetos obligados podrán poner a disposición del solicitante en consulta directa la información en aquellos casos que su entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado. Bueno, los argumentos del proyecto que les presento, comisionados, es que se tuvo por consentida, como ya se dijo, las respuestas a los puntos 1 y 2, por lo que el análisis de la respuesta en alcance, la respuesta que se dio ya en alegatos, se ciñó a lo identificado con el numeral 3, respecto de la cual el sujeto obligado emitió una respuesta complementaria en los siguientes términos. 1. Al considerar que se trata de información de interés público que resulta benéfica y relevante para la sociedad y no simplemente al interés individual, solicitó al Comité de Transparencia dejar sin efectos la clasificación de la información y en su lugar puso a disposición del particular la totalidad de la información solicitada. 2. Sin embargo, dado que a la fecha que aún no se tiene digitalizada la totalidad de la información, con fundamento en los artículos 127 de la Ley General, 4, fracción octava y 128 de la Ley Federal, en la materia determinó que resulta procedente modificar la modalidad de entrega que originalmente fue elegida por Internet vía la plataforma, y en su lugar la información se la puso a disposición al solicitante en consulta directa. El cambio de modalidad obedece a que la información consistente en toda la documentación de todas las observaciones que la auditoría
de las auditorías que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación al Grupo Aeroportuario actualmente implican un gran volumen de información para analizar, estudiar y procesar. Aproximadamente estamos hablando de más de 10,000 fojas y más de 4 terabytes de archivos electrónicos que fueron remitidos por la Auditoría Superior de la Federación para la práctica de las auditorías y para la solventación de las acciones formuladas, la cual sobrepasa la capacidad técnica de la Dirección Corporativa Jurídica, anexo reporte fotográfico del volumen de información. 4 reglas para la consulta directa señaló un plazo de 60 días durante el cual estaría a disposición del solicitante la información, quien podría acudir con un dispositivo electrónico de almacenamiento, denominado en algunos casos USB, en caso de que la información presentara partes o secciones clasificadas en términos de la ley. Estas se resguardarían de manera manual con un separador por el personal autorizado, respecto al cual indicó nombre, inscripción, número telefónico y correo electrónico. Una vez que el solicitante hubiera revisado la información, se le podría proporcionar copias simples o certificadas de las que fueran su interés previo pago de su reproducción, siendo también posible llevar a cabo en ese momento la consulta de la digitalización de los documentos que requería para proporcionárselos en el dispositivo electrónico con el que acudiera, y en caso de que los documentos que contuvieran parcialmente información de acceso restringido, se le entregaría una versión pública previa aprobación del Comité de Transparencia. La consulta directa fue evidentemente aprobada también por el Comité de Transparencia el 26 de enero del 2018. Con base a lo anterior, se estimó que se justificaba el cambio de modalidad de entrega de información, medio electrónico gratuito a consulta directa, ya que satisfacer la que fue seleccionada por particular interferiría con las actividades naturales del sujeto obligado, en tanto que si bien cuenta con los expedientes correspondientes, ya se dijo más de 10,000 fojas y más de 4 terabytes de archivos electrónicos que fueron remitidos por la Auditoría Superior para la práctica de auditorías y para la solventación de las acciones, tendría que destinar a personal que se dedique específicamente a digitalizar las constancias de los expedientes que únicamente se encuentran en el medio físico, así como analizar y estudiar y procesar los 4 terabytes de archivos electrónicos, lo que implicaría sobrepasar las capacidades del área responsable de los expedientes, pero puede ser válidamente superado con el otorgamiento de la consulta directa de la información en amparo del artículo 128, tal como se lo comunicó el sujeto obligado. Igualmente, en el sujeto obligado atendió en su mayor parte lo dispuesto en el 7º de los lineamientos generales, puesto que expuso de manera fundada y motivada la imposibilidad que representa otorgar el acceso a la información en la modalidad elegida, indicando el periodo, lugar, día y hora donde el recurrente podría llevar a cabo la consulta directa en atención al volumen de la información e informando los datos de identificación de los servidores públicos responsables de atender al solicitante durante la ejecución de la consulta directa y las reglas conforme de las cuales ésta se llevaría a cabo. Por último, en términos de lo dispuesto por el numeral 73º de los lineamientos generales el sujeto obligado, informó al particular que en caso de ser de su interés derivado de su consulta directa, se le otorgaría la reproducción de cierta información en copia simple o certificada. Bastaría que así lo indicara, a efecto de realizar el cálculo de los costos de reproducción y emitir una fecha de pago respectiva. Igualmente sería posible que la información que le interesara se le otorgara de manera gratuita mediante dispositivo electrónico de almacenamiento que proporcionara el propio solicitante. No obstante, a pesar de que el sujeto obligado señaló en la respuesta en alcance que los documentos que se le otorga el acceso en consulta directa contienen información que pudiera clasificarse como confidencial o reservada según la ley que rige en la materia, lo cierto fue que teniendo a la vista el acta correspondiente a la 4ª sesión extraordinaria del 2018 de su Comité de Transparencia el 26 de enero del mismo año, no se advirtió que dicho órgano colegiado hubiera determinado de manera fundada y motivada las partes o secciones que no podrían dejarse a la vista del solicitante durante la ejecución de la consulta directa, por tratarse de datos personales o de información protegida por alguna de las causales de reserva contempladas en el artículo 110 de la Ley Federal, ni precisó el supuesto de reserva o
confidencialidad en el que ésta se ubica. Por lo tanto, dicha respuesta resultó insuficiente para sobreseer el recurso y en consecuencia se propone modificar y ordenar al sujeto obligado que, a través de su comité de transparencia, determine de manera fundada y motivada las partes o secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante durante la ejecución de su consulta directa, notificando a este último la resolución correspondiente. Otorga al recurrente al menos los 60 días durante todos los cuales estará a su disposición la información, plazo que deberá definir en cuanto a todas las fechas que abarcará y el horario, considerando el gran volumen de información. Esto es, cuando iniciaría esos 60 días, finalizarían y los horarios de consulta en las fechas propuestas. Informa al recurrente que durante la ejecución de la consulta directa se podrá proporcionar copias simples o certificadas de la información que resulte de su interés del total de las 10,000 hojas en medio físico, previo pago de su reproducción, siendo también posible que si le interesa obtener información de los 4 terabytes de archivos electrónicos que fueron remitidos por la auditoría, se le proporcione de manera gratuita mediante un USB o disco compacto que aporte el propio recurrente, en el entendido de que los documentos que se le entregarían en versión pública, si parcialmente contienen información de acceso restringido, estarían previamente aprobados por el Comité de Transparencia. La determinación anterior se alcanzó previa conclusión de que los datos consistentes en nombres de personas físicas que no son servidores públicos o representantes legales de las empresas, datos patrimoniales de personas físicas y de personas morales, domicilios particulares, fechas de nacimiento, registros federales de causales de personas físicas que puntualizó el sujeto obligado en atención al RIA, en efecto son susceptibles de clasificarse como confidenciales con el fundamento en la fracción primera del artículo 113, y aquí quiero decir que esto lo hago por cortesía, dado que mi posición ha sido que es la fracción tercera, pero ya lleva el proyecto como fracción primera por la mayoría de este pleno. Por su parte, los procesos constructivos contenidos en los anexos de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con los mismos son susceptibles de protegerse en algunos casos como confidenciales con fundamento en la fracción 2, secreto comercial del artículo 113 de la ley de la materia, y los organigramas de trabajo con fundamento en la fracción tercera de ese último precepto. Como mencionados, el sentido que les estoy proponiendo es modificar la respuesta para los efectos que antes he indicado. Además, como ya lo he dicho, estoy enviando este proyecto por cortesía, solo por un elemento, porque emitiré un voto particular por considerar que los datos patrimoniales de las personas morales deberían de clasificarse por la fracción tercera de la ley federal y no con fundamento en la fracción primera, conforme ha sido la postura de mi ponencia, pero el proyecto, como lo dije, por cortesía, ya viene por la fracción primera. Como ustedes saben, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México es una empresa de participación estatal mayoritaria, responsable de construir, administrar, operar y explotar el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, conforme al título de concesión que otorgó el Gobierno federal, una obra que representa uno de los 3 mayores proyectos de infraestructura aeroportuaria a nivel mundial, que en su máxima etapa de desarrollo contará con 6 pistas y transportará cerca de 120 millones de pasajeros al año, incrementando 4 veces la capacidad actual del aeropuerto del Distrito de la Ciudad de México. Ahora bien, ante la construcción de una obra de tal envergadura, lo primero que la gente se pregunta es de dónde procede el dinero y a este respecto el portal del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, se menciona que se trata de un proyecto autofinanciable diseñado con una estructura mixta de recursos, tanto públicos como privados, que busca minimizar el impacto en las finanzas públicas. Se menciona que el Gobierno federal aporta parte del capital, lo que permitirá capturar la plusvalía del activo y de los flujos excedentes a través de una inversión rentable para la nación que recuperará en un tiempo que va desde el 2013 hasta el año 2061. La situación anterior también ha sido considerada de interés público por parte de la Auditoría Superior de la Federación, de ahí que con respecto al ejercicio 2015 determinó fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al grupo aeroportuario, los gastos de operación y la inversión para verificar que correspondan a erogaciones del periodo, que se previeron autorización, justificación, pagaron, comprobación y registro presupuestal y contable conforme a las disposiciones legales y normativas en la materia. Tan es así que la Auditoría 407-DE se fijó revisar un universo de 20,812 millones que
que fueron los que revisó el 100% y revisó el 100% de ellos y determinó que en términos generales el grupo aeroportuario cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. No obstante, la Auditoría Superior de la Federación formuló diversas recomendaciones al grupo aeroportuario, entre las que destaco la consistente en que se evalúe la procedencia de dar seguimiento a las solicitudes de transferencias de recursos que les son instruidas por instituciones concentradoras del Gobierno federal, con el objeto de verificar que los recursos que se le disminuyen de su presupuesto se apliquen y vinculen en beneficio del desarrollo del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y así evitar su opacidad. Estoy citando a la auditoría. Justo en este objetivo de evitar la opacidad, un particular solicitó acceder a todos los documentales relacionados con todas las observaciones de todas las auditorías que la Auditoría Superior de la Federación ha realizado al grupo aeroportuario. Tan solo sobre la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, el sujeto informó que la Auditoría Superior de la Federación realizó la auditoría 407DE, de la que se derivaron 25 acciones, la 408DE, de la que se derivaron dos acciones, y la 409DE y 400DE, de la que se derivaron también otras 4 acciones, y la 411DE, de la que se derivaron 2 acciones. De acuerdo con lo informado por el grupo aeroportuario, todas las acciones de referencia están sujetas a seguimiento por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y en este punto quiero destacar que muchas de ellas implican promover procedimientos de posibles responsabilidades administrativas sancionatorias. Ahora bien, cuando hablamos de todas las observaciones de las auditorías, por supuesto estamos hablando de un gran volumen de información, por lo que destaco el interés del recurrente en sumergirse en un gran número y volumen de información contenida tanto en los archivos electrónicos como en los expedientes físicos. Incluso el mismo podrá corroborar lo que ya ha observado y reportado la propia Auditoría Superior, por ejemplo, lo relacionado con los documentos de adjudicaciones y contrataciones que no se localizaron. En contrapartida, también destacó la decisión del grupo aeroportuario, la decisión de desclasificar la información que reservó inicialmente por estar en proceso de cumplimiento de diversas observaciones, recomendaciones y acciones que formuló la Auditoría Superior. Y es que, tal como ellos lo mencionan en su respuesta en alcance, se trata de información que resulta relevante y benéfica para la sociedad, porque ante la diversidad de los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano técnico especializado con el que contamos los mexicanos para fiscalizar el uso de recursos públicos, es del interés de todos que se atiendan sus observaciones a fin de que las diversas fallas que la auditoría ha detectado y que actualmente está incurriendo el grupo aeroportuario se omitan o se disminuyan al máximo en los siguientes ejercicios fiscales, que, como ya hemos visto, este proyecto irá más allá del año 2060. ¿Sería cuánto, señores comisionados? Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.